Sean muy bienvenidos a Miedo a lo desconocido en esta oportunidad, y es algo que ya venía anticipando en algunos videos. Hablaremos acerca de precisamente la anticipación y de cómo esta opera en un personaje central que ustedes ya lo pueden ver ahí, Julio Verne, y en una de sus novelas de 1865, De la Tierra a la Luna. Pero antes de eso vamos a hablar brevemente de un poco de qué es la ciencia ficción, o la ficción científica, mejor dicho, porque finalmente es algo que está muy cercano a la literatura fantástica, algo que está muy cercano porque finalmente es una ficción que necesita de un concepto que seguiremos hablando seguramente más adelante, de la verosimilitud, ¿no? Y la verosimilitud en la ficción científica o en la ciencia ficción está básicamente por su cercanía con la ciencia y con los hechos científicos que en este relato aparecen. Hay otros tipos de ciencia ficción en el que el elemento de verosimilitud es mucho menor, y ahí ya a mí en lo personal me caben ciertas dudas si es que podemos estar hablando de una ficción científica o no, ¿no? Tal vez está más cerca de la literatura fantástica con ahí un emparejamiento al estilo de la ciencia ficción, pero no ciencia ficción pura, ya que esta sí necesita de la ciencia para tener este fundamento. Ahora, la ciencia ficción nace como tal en los años 20, pero antes de esta existe algo que llamamos proto-ciencia ficción, y que va a estar dada principalmente por a quien vemos acá, el bueno de Julio Verne, un escritor increíble con más de 60 novelas, que tenía un contrato para escribir 2 novelas anuales. Admirador de Edgar Allan Poe, de hecho escribe la continuación de Arthur Gordon Pym en La Efigie de los Hielos. Un escritor a toda prueba. Yo creo que todos los que de alguna forma amamos la ciencia ficción o amamos la literatura fantástica, partimos leyendo a Julio Verne, sus aventuras, qué sé yo, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, y De la Tierra a la Luna, que debe ser uno de sus novelas en las que más acertó, ¿no? En las que más acertó, porque finalmente el hombre 104 años después va a ir a la Luna, y hay una gran cantidad de similitudes en torno a lo que él escribió con lo que sucedió realmente. Ahora, el otro escritor importante de la proto-ciencia ficción es H.G. Wells, ¿no? Que en algún momento seguramente tendremos un capítulo para hablar específicamente de él, así como hablaremos también específicamente de Verne, porque en esta ocasión lo que vamos a hablar es básicamente de... Aquí tenemos unas imágenes en color de Verne que se ve... No las conocía yo, aquí están. Ahora vamos a hablar de La Tierra a la Luna, que es esta novela, como les decía, que se anticipa 104 años al alunizaje del Apolo 11 en 1969. Y por aquí tengo un torpedo con algunas de las informaciones. La novela de Verne se publica en 1865. Previamente, en 1864, se había publicado en un periódico, era una novela por entregas. Lo interesante que todos mencionan, que no necesariamente yo ahora lo he descubierto, sino que todos mencionan, entre ellos un gran amigo fallecido hace muy, muy poco tiempo, Omar Ernesto Vega, El futuro imaginado, que es un libro, breve historia de la anticipación. Por eso yo conocía este concepto de la anticipación. Es un libro publicado por la editorial chilena Puerto de Escape. También Omar menciona que Verne en 1865 o 1864, cuando está escribiendo esta novela, la sitúa en Estados Unidos.
una nación que en ese momento no era una potencia mundial, estaba en una guerra civil, la guerra de secesión. Entonces, esta anticipación visionaria de Verne de poner a Estados Unidos en el centro de una, de una tremenda travesía, ¿no? Que es llevar y enviar al hombre a la luna. Además, lo sitúa en un lugar que se llama Cabo Town, en Florida, que está a algunos kilómetros de Cabo Cañaveral, de donde efectivamente parte el Apolo 11. Ese también es un dato importante. O sea, primero, geográficamente Estados Unidos. Luego, en Florida, a algunos kilómetros de donde va a salir la primera nave espacial con destino a la Luna con tripulantes, que también está esa otra coincidencia. En la novela de Verne son 3 los tripulantes que son lanzados por un cañón enorme, en una especie de bala de cañón, hacia la Luna. En 1969, en el Apolo 11 también fueron 3 los tripulantes, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene interesante? En la novela llevaban una máquina química que hacía que el dióxido de carbono se expulsara y que también pudiera generar oxígeno. Eso es muy interesante. Estamos hablando 104 años después de lo que ocurre realmente. También llevaban comida deshidratada, algo que en esos tiempos no estaba contemplado. Hay otros datos que son mucho más duros. Por ejemplo, que Verne piensa que esta bala en la que van estos 3 tripulantes va a viajar a 40.000 kilómetros por hora, y en realidad el Apolo 11 viajó a 38.500 kilómetros por hora, o sea, se acercó bastante. Lo mismo que el tiempo de duración del viaje, Verne lo sitúa en 3 días y medio aproximadamente, que son como 97 horas, y el viaje se hace en 3 días, se hacen un poco más, se hacen 102 horas. Entonces también se aproxima por 5 horas solamente. Erró su anticipación, su cálculo anticipatorio. Entonces estamos hablando de la Tierra a la Luna, que ahí pueden ver algunas de sus portadas. La portada que está acá es una de las portadas originales de las primeras ediciones que se hicieron, y la otra es una portada muy linda de Anaya. Ese fetiche por las portadas de los libros, ¿no? Y acá tenemos algunas de las ilustraciones originales, que es la que más me gusta en realidad de esta novela. Así es que podemos decir que Verne se anticipó en casi todo, 104 años antes. Algunos mencionan que Verne tal vez era una especie de contactado, era una especie de persona que tenía una sensibilidad especial y que venía tal vez de otro lado. Eso ya son teorías más especulativas, ¿no? Pero a mí me parece que anticipar y dar en el clavo en todo esto. Hay otras novelas de otros autores que también han servido y le han servido a la misma ciencia, por eso hablo de esta verosimilitud, le han servido a la misma ciencia para desarrollar artefactos científicos o probar teorías o tal vez, como en el caso de Estados Unidos, quizá esta misma novela sirvió como una especie de envión anímico para que Estados Unidos finalmente fuera quien lograra este anhelado sueño, ¿no? Que no es un sueño del siglo XIX o del siglo XX. Creo que toda la humanidad tiene algo que ver con la Luna y una cercanía, porque finalmente la podemos ver, está ahí, podemos analizarla, se ha medido, el calendario lunar tiene una gran importancia, la Luna influye en las mareas, influye en nosotros mismos, de ahí viene el tema de ser lunático, ¿no? Entonces, creo que
Cuando uno habla de anticipación debiera remitirse a Werner primero y luego investigar un poco y conseguir llegar a otros autores que han tenido esta capacidad increíble. Eso, estimados amigos, espero hayan disfrutado de este capítulo. Como ven, tenemos una nueva disposición. Voy a comenzar a trabajar con este telón, con este data. También en un espacio mayor, que es el espacio en el que voy a hacer todos los videos de ahora en adelante. Así es que darles las gracias por apoyar esta iniciativa. Sigan viendo los programas y sigan dándole like, comentando ojalá y por favor que lleguen más suscriptores. Es interesante, nunca pensé que iba a llegar a ser una especie de youtuber, por lo tanto esto me tiene muy entretenido en esta cuarentena por el coronavirus, haciendo gala del conocimiento y tratando de entregarle esto a quienes lo desconocen. Eso, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo.